¿Cómo les va? Sean ustedes muy bienvenidos, bienvenidas a una edición más acá en Che García Televisión, no de una entrevista, sino que una conversación, ¿no es cierto? En esta oportunidad estamos con Luis Núñez. Él es candidato a diputado por Atacama, por la región de Atacama, el cual le damos la bienvenida acá en nuestro canal. ¿Cómo estás, Luis? Luis Núñez Barrientos, no se olvide de mi Luis mamita, Núñez Barrientos, en honor a su madre, por en honor a su supuesto. madre. Como dice un conocido locutor radial de la zona, eh, por mi mamita. Por su mamita, por Exacto. supuesto. Luis Núñez Barriento, candidato a diputado por Atacama. ¿Cómo está? Bienvenido a Chayarcillo Televisión. Muchas gracias por estar acá. Feliz de estar compartiendo con Chayarcillo Televisión. Y bueno, acá en los estudios dispuestos a responder cada una de las preguntas que ustedes van a señalar para poder hacer llegar a los habitantes de la región de Atacama las posturas de esta candidatura a diputado por el cuarto distrito. Perfecto. Mira, ¿cómo nace la idea de postularse como candidato a diputado por Atacama, dando vuelta, obviamente, a la página de las elecciones anteriores? ¿Ah? La verdad, Guillermo, eh, no tenía mucha intención de ir. La verdad, ser candidato es una tremenda responsabilidad y conlleva un sinfín de cosas. Eh, un desgaste económico, un tema de tiempo, hay que dedicarle tiempo a esto. Y además las cosas malas de la política, muchas veces cuando uno da el paso al frente para representar a la ciudadanía, muchas veces se encuentra con personas que muchas veces apoyan o incluso están dentro de los equipos de los contendores electorales que hacen daño con la difamación, con la mentira, con el engaño, y a veces eso afecta inclusive el núcleo familiar de uno, porque si bien es cierto uno entiende que en este tema de la política, como dicen, hay que tener cuero chancho, pero la familia muchas veces no lo entiende cuando ven la mentira, la difamación, todas estas malas prácticas de la política, porque yo creo que en política hay que jugar limpio, hay que practicar las buenas prácticas, porque si realmente queremos cambiar la política, debe ser de sus inicios, que es de la campaña, el juego limpio, el decir las cosas por su nombre, el de no prometer lo que jamás podrás cumplir a cambio de un voto. Yo creo que entrando en ese marco, uno puede presentarse ante la ciudadanía con una postura clara, con una postura definida y con un marco moral que de cierta manera le entrega la credibilidad de hacia los ciudadanos. Yo creo que eso es súper importante, Mm. Guillermo. ¿Crees que, bueno, escuchando más o menos la respuesta que me estás dando, ha cambiado la política chilena, ¿no? Ha cambiado en estos últimos tiempos el hacer política, el encantar a la gente con política. ¿Qué crees tú según tu punto de vista? Yo creo que han habido diversos cambios. Primero, el cambio de lo que es propaganda electoral. Antiguamente, el que tenía más billetes tenía más posibilidades de ser electo. ¿Por qué? Porque se pintaban muros, se ponían posteras, era un tema grande en lo que es el despliegue del marketing político, y eso muchas veces a los candidatos que venimos del mundo del trabajo, del mundo del ciudadano común, se nos hacía muy difícil porque competíamos con tremendos monstruos y maquinarias políticas. Creo que ese es un cambio muy importante que se incluyó en el país. Ahora, si hablamos en lo negativo, creo que lo negativo es esta la famosa fake news, la famoso muchas veces de que la destrucción de la propaganda, el hablar mal del otro candidato, y en lo que atañe al ciudadano es el prometer lo que no está dentro de sus competencias. Las competencias de un parlamentario son legislar principalmente, ser un colegislador con el Ejecutivo cuando son propuestas que tienen que ver con gasto público, uno colegisliga Ujú. con el Ejecutivo, pero una principal y que yo, esta es como uno de las motivaciones que me lleva a presentarme, es el tema de la fiscalización. Yo creo y sostengo que en tema de fiscalización estamos muy al debe. Ujú. ¿Ya? Ahí vemos los casos, no voy a nombrar en particular ningún municipio, pero creo que los atacameños hemos estado acostumbrados a hacernos famosos por mostrar ante el público nacional muchas veces casos de corrupción. Hemos sido conocidos por casos de corrupción. Y Ujú. ahí es donde uno dice, ¿y dónde estuvo la labor fiscalizadora del parlamentario? Y aquí voy a ser meridianamente claro con la ciudadanía.
Lo que yo veo es que muchas veces los alcaldes de diferentes colores políticos son verdaderos jefes de campaña de los parlamentarios y muchas veces sus equipos trabajan para candidatos determinados. Entonces, como están de cierta manera coaccionados, es súper difícil que después ese parlamentario pueda hacer la labor fiscalizadora. Y ahí creo que estamos al debe como región y como país. ¿Por qué como país? Porque según los últimos estudios que se han hecho con respecto a la eficiencia del gasto, señalan que de cada 100 pesos que llega al municipio, 40 pesos son bien gastados y 60 pesos están en ineficiencia del gasto. Entonces, ahí hay una labor y un compromiso de este candidato de ser electo, de ser un férreo fiscalizador, para que las platas suyas, señora, para que las platas suyas, señor, lleguen donde tengan que llegar. Y si caen en las porosas manos de políticos corruptos, se les pueda llevar donde pertenecen, a la cárcel. Porque quien le roba la plata al ciudadano, y especialmente a los más desposeídos, no tiene perdón de Dios y tiene que pagar con cárcel aquellos delitos. ¿A qué se debe este cambio, candidato? Usted en la elección pasada fue con cupo de Partido Demócrata, ¿no es cierto? No, Recordemos. Y un partido que se perfila más de centro-derecha, pero ahora el cambio es hacia la derecha más dura, más externa o más extrema, ¿no es cierto? Si se quiere decir en este país. permíteme corregirte, Guillermo, no fui por demócrata, ya, fui Ya. independiente Ah, en ya. cupo del movimiento Amarillos por Chile. Ah, ya, ¿Ya? perfecto. Donde yo tuve el acercamiento con el movimiento Amarillos por Chile es que trabajamos en conjunto para la campaña del rechazo. ¿Ya? Perfecto. Hoy se cumple, hoy día 4 de septiembre, se cumple una fecha más de la conmemoración del tema de la campaña del rechazo y la prueba. Ya. Cuando yo trabajé con la gente del movimiento Amarillos por Chile, trabajamos en comunidad por el tema del rechazo. Porque se lo digo claramente a la ciudadanía, yo voté rechazo y trabajé por el rechazo. Y trabajé por temas muy simples que lo voy a explicar brevemente. Primero, no estaba de acuerdo que tuviéramos 11 sistemas de justicia. No estaba de acuerdo que el país se desmembrara en diferentes tipos de naciones. No estaba de acuerdo que nuestra bandera fue mancillada en el proceso constituyente de la época. No estuve de acuerdo en muchas de las cosas que se señalaban en ese texto constitucional, que creo que de haber sido aprobado, en este momento estaríamos peor que Venezuela. Y eso lo digo claramente. Y con orgullo digo que voté rechazo en el primer proceso y después voté en contra del segundo proceso. Porque creo que los problemas de Chile no se basan en la Carta Fundamental. Se basan en que Chile ha tenido una clase política que no ha hecho las cosas como corresponde, que han llegado al poder a usufructuar de ellos, pero no a poder solucionarle las